Dios nos continúe bendiciendo. En esta mañana vamos a tener un tema muy bonito de la clase. Nuestro expositor se titula Acciones imparciales. Acciones imparciales. Vamos a ver una serie de principios que Dios nos da a través de su palabra para que nosotros podamos llevar una vida agradable al Señor y en armonía con nuestro prójimo. Y vamos a ver esto en el libro de Éxodo. Vamos a ver en el capítulo 23, Éxodo 23, del 1 al 12. Vamos a estar leyendo algunas de las leyes, porque fueron muchas las leyes que Dios le da al pueblo a través de Moisés para que pudieran vivir en comunidad. Se llaman así leyes humanitarias, para que pudieran vivir en humanidad junto a su prójimo en comunidad y llevarse bien. Éxodo 23, del 1 al 12, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás a un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravio. Tampoco favorecerás al pobre en su causa. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, regresará a llevárselo. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayudar? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No violarás el derecho del pobre en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No oprimirás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. 6 años sembrará tu tierra y recogerá su cosecha, pero el 7º año la dejará libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el 7º día reposarás, para que descansen tu buey y tu asno, y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Amén. Éxodo 23. Éxodo 23. Mis hermanos, vemos aquí, como le dije al principio, una serie de leyes, reglas que el Señor nos da para que podamos vivir en comunidad y nosotros podamos vivir en armonía. Entonces, nuestras acciones, según esas leyes, deben reflejar el amor de Dios. Cada cosa que nosotros hacemos debemos hacerla como para el Señor, y por eso nuestras acciones deben reflejar el amor de Dios. Esto lo podemos ver cuando recuerdan que Ruth y Noemí sale de su tierra, y dice la palabra que en tierras extranjeras a ella se le murió su esposo, se mueren sus hijos, y ella regresa a Israel. Y antes de regresar está con sus 2 nueras, Orfa y Noemí. Y recuerden que Noemí con Orfa y Ruth. Noemí le dice a sus 2 nueras,
a Ruth y a Orfa que se quedaran en su tierra porque ella iba a irse a su lugar de nuevo. Y recordamos que Ruth no quiso. Ruth se quiso quedar con ella y le decía insistentemente, no me pida que te dejes, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y se quedó Ruth con su suegra Noemí. No se apartó de ella. Esto fue una acción que tomó, una acción que refleja el amor de Dios, porque no quiso dejar sola a aquella mujer que había quedado viuda, que había quedado sin hijos, sin ninguna protección. Ella también había quedado viuda, pero prefirió irse, además de que algo había conocido ya del Dios de Noemí y se quiso quedar con ella. Esas son acciones que nosotros debemos tomar, acciones de justicia. Según esta palabra que el Señor está dando, le está diciendo al pueblo cómo quiere que sean, qué cosas el Señor espera de su pueblo, qué cosas el Señor espera que ellos hagan. Le habla del pobre, del extranjero, de muchísimas cosas más que vamos a ver más adelante, pero es Dios buscando la forma de que nosotros los seres humanos aprendamos a vivir en armonía los unos a los otros. También le dice, esta ley llama a la integridad y a la honestidad. Son leyes que nos llaman a nosotros a ser íntegros, a no tener doble cara, a amar a nuestro hermano. Por eso se llama a la integridad y nos llama a la honestidad. Algo que le faltó a Labán, cuando Labán, su sobrino Jacob, llegó al lugar a trabajar y Labán hace un negocio con Jacob, diciéndole que trabajara 7 años por su hija, Raquel. Trabajó los 7 años y cuando le toca el día para casarse con su hija, el padre Labán le entrega la hija mayor a Lea. Y fue una trampa. Y fue algo deshonesto. Fue algo malo. Pero ¿qué dice la palabra? Dios desde antes en medio de todo esto, Dios nos está enseñando a nosotros que no seamos deshonestos, que no tengamos doble palabra, que no hablemos mentira, que no tengamos doble cara, porque esas cosas van a traer consecuencias. Y miren la consecuencia que hubo, que luego de eso entonces Jacob, buscando una esposa, tuvo 4. Eso pasa cuando nosotros no llevamos las cosas como Dios nos manda. Siempre en la Biblia vamos a encontrar leyes, vamos a encontrar normas, vamos a encontrar principios que debemos de seguir y que cuando no los seguimos nos va mal porque no estamos bajo la voluntad de Dios. Todo esto Dios lo escribió con un propósito y era el propósito de mejoría para nosotros. El propósito de Dios es que la humanidad esté bien, que la humanidad viva bien, que nos amemos, nos cuidemos unos a otros. Y eso no lo hizo Labán, ni muchos hombres de la Biblia que la Biblia menciona que faltaron por hacer las cosas egoístamente. Vemos que el verso 7 dice, Dios no pasará por alto los actos de injusticia contra el prójimo. Dios no va a pasar por alto cuando nosotros le hacemos daños a nuestro prójimo, cuando le hacemos algo a nuestro prójimo. Cuando dice Dios no lo va a pasar por alto, es que no nos va a justificar. No va a haber algo que nos justifique cuando le hacemos daño a las personas. Y el 8 nos dice, no recibirá soborno. No hay espacio para la injusticia del soborno. Dios está hablando desde un principio, por algo que te den, no actúe en contra de tu hermano. No haga algo para dañar a tu hermano por ningún beneficio que te den económico o cualquier otra cosa, que hay muchas personas que se dejan sobornar para hacerle daño a alguien. Por ejemplo, recuerdan que Sansón era un muchacho que Dios había llamado con un propósito. Sansón fue débil porque Sansón se involucró en las cosas del mundo y prácticamente estaba viviendo la doble vida. Estaba viviendo el propósito de Dios, pero también estaba viviendo el mundo. Y ahí encuentra a Dalila, que era una mujer que se dejó sobornar por la sociedad para hacerle daño a Sansón.
Ellos le pagaron, le dijeron, mira, te vamos a dar dinero. Tú solamente tienes que descubrir cuál es su fuerza, dónde está la fuerza de Sansón. Y ella descubrió, haciendo tanta pregunta a Sansón, el pobre Sansón al final se lo dijo, le dijo cuál era, dónde estaba su fuerza, y ella lo traicionó, lo vendió esa relación que tenía con Sansón por dinero. Y entonces a Sansón ya sabemos todo lo que le pasó después de eso. Y eso pasa cuando nosotros nos dejamos sobornar, cuando nosotros nos dejamos llevar por cualquier cosa material o por el egoísmo para hacerle daño a nuestro prójimo. Y el Señor dice que Él no pasará por alto eso. Él no pasará por alto cuando nosotros le faltamos a Dios haciéndole daño al pobre, al desvalido. Cuando Dios habla de pobre, está hablando de esas personas que son carentes de riquezas y poder político. Esas personas que no tienen quien lo ayude, que su única justicia viene de Dios y el que los protege y está con ellos ahí es Dios. Y es por eso que Dios está atento al pobre. Y vemos que en la palabra el Señor nos habla en mucha parte de la Biblia y nos dice las cosas, los beneficios que vamos a obtener cuando nosotros cuidemos al pobre. Dice, el que le da al pobre, a Jehová le presta. Y dice muchas más cosas que nos favorecen a nosotros si nosotros estamos atentos y le tenemos cuidado del pobre. Y el pobre, toda persona que pueda ser víctima de una situación, para nosotros, ahí está el mirar al pobre, en lo que podamos ayudar, en lo que podamos ser justo, prudente y estar atento de ese tipo de personas. Entonces, el verso 9 dice, no oprimirás al extranjero. Ya el Señor habló del pobre, nos habló del desvalido, nos está hablando de lo que hacen soborno y ahora nos dice que no oprimirás al extranjero. Nos está hablando ahora del extranjero, porque extranjero fuiste y tú sabes cómo está el alma del extranjero, dice el Señor. Sabiendo el pueblo de Israel que el tiempo que duró siendo oprimido por el pueblo de Egipto y estando bajo el yugo del gobierno de Egipto, sabe lo que es ser extranjero, sabe lo que es estar en tierra ajena y cómo está el alma de esa persona. Así que Dios le dice, ten cuidado como tú trates al extranjero, porque tú fuiste extranjero y tú sabes lo que pasa al extranjero. Nosotros debemos de tener cuidado con el extranjero, con las personas que se acercan a nosotros, que vienen de otro lado o que están desubicados, que no tienen una ubicación y nosotros podemos ayudar porque nosotros somos y conocemos el lugar donde vivimos y conocemos la situación política y todo lo demás. Entonces debemos de tener cuidado con el extranjero. El Señor nos manda porque extranjeros fuimos y sabemos cómo viven esas personas. Recordemos lo que le pasó a Mardoqueo cuando siendo extranjero, Mardoqueo estaba en la puerta del palacio porque su sobrina era la esposa del rey. Esther era la esposa del rey y Mardoqueo cuidaba de Esther aunque sea de lejos. Pero a Naamán eso le molestaba y a Amán le molestaba que Mardoqueo esté ahí afuera atendiendo y siempre Mardoqueo estaba en una actitud de reverencia con Dios porque era judío, era un hombre que llevaba la ley judía. Entonces siempre estaba con sus tradiciones y eso le molestaba a Amán. Y Amán pensó en sacar a Mardoqueo y todo lo que sean judíos del pueblo de donde ellos estaban porque le molestaba que llevaran sus costumbres y que fueran como ellos eran. Y recordemos que preparó una horca para que mataran a Mardoqueo y que todo lo que hizo. El libro de Esther es un libro muy hermoso, es un libro que mucha gente dice, bueno, que Dios no aparece en ese libro, no aparece la palabra Dios, pero según estudios de los rabinos, ellos dicen que sí, que en hebreo, cuando la Biblia se escribe en hebreo ellos tienen, cada letra tiene un número
Y en hebreo, en las letras del libro de Esther, está la palabra Dios, pero que está escondida. Y que el libro de Esther es un libro que fue escrito con un mensaje para el pueblo de Israel. Y que todo lo que pasó en el Holocausto, todo lo que pasó cuando Hitler y todo lo demás, está todo en el libro de Esther. Hasta la fecha cuando iba a pasar y la cantidad de personas que iban a morir está en el libro de Esther, pero que está todo escondido porque es un libro que como se escrito en su idioma, ellos lo han estudiado y han contado cada una de las letras que tiene y cada una de las cosas que dice y verdaderamente encuentran el significado de todo lo que pasó en el Holocausto. Entonces vemos que el extranjero Dios lo cuida. Dios dice, cuídenlo. Ustedes atiendan al extranjero, no le hagan daño. Y el verso 10, 11 y 12 tienen un enfoque humanitario. Les está hablando ya de cómo sembrar la tierra, de qué es lo que van a hacer con las personas pobres, que al final de cada 7 años, de cada 6 años que siembran la tierra, el 7º año se lo dejen para que los pobres puedan ir y buscar el sustento en esa tierra. O sea, le está diciendo, prácticamente es como una forma de diezmar, de ofrendar, de dar para la causa. Está diciendo, siembren 6 días la tierra, 6 años la tierra, pero el último año no la siembren. Déjenla para que los pobres también puedan ir y buscar. O sea, es una manera de nosotros ayudar. Está diciendo también que trabajen 6 días y el 7º día descansen. Es una forma de prácticamente obligar a la gente a descansar. Es una forma de hacer que la persona por un momento saquen el trabajo de su mente. Recuerden que en el campo no hay día libre. En el campo las ovejas necesitan que todos los días las lleven a beber. La tierra necesita que todos los días algo le estén haciendo, le saquen la hierba o arreglen la mata, algo le hagan. Entonces, si nos llevamos del trabajo, vamos a trabajar los 7 días de la semana y un chin más. Entonces, Dios, para que eso no pase, le está diciendo, miren, van a trabajar 6 días. El 7º día ustedes lo van a coger de descanso y nadie trabaje. Y el que trabaje le pasará esto y esto. Porque si no se convierte en una ley, la gente va a justificarse para hacer el trabajo. Y se acostumbraron a llevar esa vida de trabajar 6 días y el 7º día consagrarlo para Dios. Nosotros hacemos lo mismo, nosotros trabajamos 6 días y el 7º día, o mejor dicho, pues si contamos el 7º día, quizás no lo hacemos el sábado, pero lo hacemos un día a la semana de dedicarle a Dios ese día, de venir a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios, dedicar ese día, desde el sábado en la noche, nosotros estamos dedicándole este día a Dios. ¿Por qué? Porque el sábado en la noche muchas están preparando la comida del domingo para cuando lleguen ya tener eso ahí más o menos adelantado. Está buscando la ropa que se va a poner para el domingo cuando va para la iglesia. Hay muchos que están en el salón, otros que tienen sus rolos, lo que sea. El caso es que el sábado estamos pendientes de lo que vamos a hacer para el domingo, dedicárselo al Señor. Y venimos aquí y luego de aquí entonces la mayoría lo que hace es que se dedica a estar en su casa, a estar con su familia, a buscar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a estar en comunión con el Señor y ese día no pensar en trabajo, no pensar en lo que se va a hacer en trabajar. Entonces eso significa que le estamos dedicando un día al Señor y a Dios le agrada. A Dios le agrada que descanse su pueblo, porque una persona cansada no puede pensar bien, no puede reaccionar correctamente. O sea, Dios está feliz y contento de que nosotros saquemos ese tiempo para descansar y que realmente descansemos, que realmente se lo dediquemos a Dios ese día. Eso Dios le agrada y Dios quiere. Entonces son leyes humanitarias ya que el Señor da del verso 10 hasta el 12, hablando de esas cosas, de la tierra que se sembrará y del día que hay que descansar. La finalidad de estas leyes es la protección de los desventajados. Todas estas leyes el Señor las pone con el propósito de que se proteja al más débil, al que esté desventajado, al que esté en situaciones más difíciles, al pobre, al necesitado. Dios quiere que lo protejan, pero ¿quién lo va a proteger? Los ángeles.
nosotros. Él quiere que uno a otro lo haga. Es por eso que Jesucristo dice, cuando está aquí, dice, un nuevo mandamiento les doy. Esos rabinos que estaban atentos siempre a los mandamientos y a las leyes, están atentos a ver qué es ese nuevo mandamiento que el Señor trae, qué sería lo que el Señor pone, un mandamiento nuevo. Y el Señor le dice que se amen los unos a los otros, que se protejan, que se cuiden los unos a los otros. Ese es un mandamiento nuevo que el Señor Jesús nos da, pero que ya lo tenemos desde Moisés, porque dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí saca Jesucristo ese nuevo mandamiento. Es un nuevo mandamiento que le voy a dar. Ahora yo quiero que ustedes se amen los unos a los otros, se cuiden los unos a los otros. Porque toda la ley y los profetas y todo lo que quiere decir la Biblia es eso. Todo lo que quiere decir la palabra de Dios es que ame al Señor sobre toda la cosa y a su prójimo como usted mismo. Todos los profetas y todo lo que podemos estudiar en la Biblia es para eso, para que amemos a Dios y para que nos cuidemos los unos a los otros, nos amemos los unos a los otros. Y Dios desde un principio está haciendo eso, poniéndonos nosotros todas esas leyes, todas esas normas, esos principios para que nosotros estemos atentos. Entonces, la opresión del pobre es condenada por Dios. Dios no le va a aceptar a nadie que le haga daño al pobre o a cualquiera del prójimo. Porque a veces cuando decimos pobre, no vamos solamente a la persona que no tienen recursos, que no tienen quizá comida y eso. Pero hay muchas personas con mucho dinero, con comida que se desperdicia, con cosas materiales que se desperdicia y son muy pobres. Son muy pobres de una mente que tenga a Cristo, porque la riqueza verdadera es Cristo. A veces son personas con pocos recursos, pero tienen a Cristo y tienen felicidad, tienen tranquilidad, tienen paz, así que son ricos. Dicen algunos que no hay gente tan pobre que no tenga algo, ni tan rico que no pueda necesitar. Y a veces vemos que hay gente que son tan ricos, alta gracia, que lo único que le falta es dinero. Y vemos a veces otros que son tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Son tan pobres que nada más tienen dinero. Y hay otros que son tan ricos que nada más les falta dinero. Porque la pobreza no tiene nada que ver muchas veces con los recursos materiales. Son importantes, son necesarios. Y por eso que el Señor dice, a los que tienen pocos recursos, ayúdenlo. Porque los recursos son necesarios. Pero lo más importante es que nosotros podamos estar con Cristo, rico en Cristo, lleno del Señor. Y el que tiene a Cristo va a ayudar al otro, al necesitado. Miren, algunas veces hay personas que no tienen muchos recursos. Diríamos que son pobres en ese sentido, de recursos materiales. Y esas personas ayudan a otro. ¿Y cómo que este pobre puede ayudar a otro que es más pobre? ¿Y cómo que este se atiende a la necesidad del otro que también tiene necesidades? Y es porque Dios está en ello. Y el que tiene a Cristo y el que tiene a Dios siempre tiene para dar, siempre tiene para ayudar. Quizás no tiene un dinero en ese momento, pero tiene una oración. Quizás no tiene un billete para dártelo, pero tiene un consejo, tiene una palabra y siempre está dando. Entonces, la actitud es esa, que unos a los otros se ayuden, que unos a los otros se cuiden, que unos a los otros se guarden. Y Dios no va a tener por alto ni va a justificar a las personas que opriman al pobre. Entonces, ¿qué prácticas tenemos nosotros frente a las personas que tienen ese tipo de necesidades? Nosotros debemos de evaluarnos y mirar, ¿qué estoy haciendo por el pobre? ¿Qué estoy haciendo por el necesitado? ¿Qué estoy haciendo por el que tiene menos que yo? ¿Qué estoy haciendo por aquel que quizá tiene, pero le hace falta una orientación, le hace falta una palabra, le hace falta una oración? ¿Qué estoy haciendo por ello? Y estar todos los días pendiente, porque el Señor dice que eso a Él le agrada. Dios le agrada que tú estés pendiente del prójimo. A Dios le agrada que tú estés atento a las necesidades del otro.
La pobreza tiene rostro. A veces creemos que pobreza significa, es una teoría la pobreza. Eso es algo que se inventaron, la pobreza. Eso es algo que está por allá, bien lejos de nosotros. Y la pobreza está muchas veces ahí, tocándonos la puerta, y nosotros no miramos ni sabemos. Muchas personas que quizá viven muy cerca de nosotros y no tienen a veces ni comida, y nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no lo visitamos, porque no le hablamos, porque no estamos atentos a la necesidad del otro. Quizás se puede estar muriendo al lado. Miren, últimamente veo yo que en el mundo las personas que estamos viviendo para nosotros, cada quien está viviendo para él, y se mudan en un edificio y viven con un vecino al lado que no sabe ni cómo se llama, que no sabe ni quién es la persona que vive al lado. Entonces, ¿cómo podemos ayudar en una necesidad o en una situación si nosotros no conocemos lo que nos rodean? ¿Cómo después que la persona pase un problema, entonces yo voy y le digo, yo soy cristiana y vivo al lado y no sabía que usted tenía esa necesidad? Entonces, Dios nos envía a nosotros a estar atentos a la necesidad del prójimo, que muchas veces son necesidades económicas y otras veces son necesidades de orientación de Cristo, de que le demos nosotros de lo que nosotros tenemos. Dios nos evalúa a nosotros cada día. Cada día nos evalúa. Dijo Jesús, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve enfermo y no me visitaste. En la cárcel y no me fuiste a ver. Y dice Jesús, desnudo y no me pusiste ropa. Y Señor, ¿y cuándo hicimos eso? Cuando tú andabas muy por ahí caminando sin mirar a los lados. El prójimo estaba ahí quizás necesitado, sin ropa, y tú muy caminando para adelante, porque yo soy cristiano y tengo que atender solamente para adelante. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos atentos a las necesidades de los demás. Y dice el Señor, y aquellos que sí lo hicieron, aquellos que sí visitaron al pobre, que sí fueron a las cárceles, que sí fueron a los hospitales, que sí estaban atentos a las necesidades de los demás, a eso el Señor le dijo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios nos está a nosotros llamando a que seamos sensibles a la necesidad de los demás. Y que estemos atentos cuando el otro necesita, cuando el otro está en una situación. Y no necesariamente tenemos que salir por los barrios más pobres. No necesariamente es que usted esté todos los días metido en el hospital. Pero usted al vecino que está al lado, cuando le duele la cabeza y usted le dice, tengo una tacita de té, usted está haciendo el trabajo. Cuando usted se fija en la necesidad del vecino y no sabe que el vecino quizás, a veces los vecinos o cualquier otra persona, quizás no le dice a usted la necesidad que tiene por vergüenza o por lo que sea, pero si usted está atento a los demás, usted se va a dar cuenta, pero mira, yo creo que el hermano fulano necesita tal cosa porque veo que está haciendo esto o lo otro. O simplemente orar y dejarse llevar del Señor. ¿A usted no le ha pasado que está cocinando y el Señor le pone en la mente, llévale un poquito de esa comida, de esta gracia? Y usted va a decir, ¿cómo va a ser, Señor? Pero esta gracia tiene de todo en su casa. Y mira, tiene hasta quien le cocine. ¿Cómo que yo voy a ir a esta gracia? Llévale un chin de esta comida. Y el Señor, llévale un chin de esa comida, esta gracia. Y usted rehusándose. Pero si usted pone atención y va y le lleva la comida a esta gracia, quizás esta gracia ese día no tenía el servicio. Quizás no se podía parar a cocinar y usted se la llevó y el Señor se agradó. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Orar, pedir discernimiento y estar atento a la necesidad de los demás. Es verdad, es cierto que hay mucho vivo, es cierto que hay muchas personas que quieren vivir también del otro, pero nosotros tenemos que pedir discernimiento. Y por si la duda y no estamos muy seguros de algo, porque la palabra dice el que pide, dale. Por si la duda, pero si usted sabe que es para vicio, esa cosa, ya usted se cuida. Pero en realidad, si tenemos ese discernimiento, nos vamos a dar cuenta cuando realmente necesita la persona que tendamos las manos. Y aquellos que quizás lo que andan de vivo y que andan quizás para vicio, esa cosa, también le podemos dar un consejo, también le podemos dar una palabra, también le podemos dar una oración y también nos lo podemos llevar en nuestra mente. Porque a veces vemos que sí, que la persona lo está usando para vicio, que está pidiendo y que está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero entonces yo miro eso y me voy con esa persona en mi mente. Señor, ten misericordia de esa persona. Que esa persona entienda que haciendo eso no te agrada. Y nos vamos pensando y orando por esa persona y ya usted está haciendo la obra.
Pero Dios quiere eso, que nosotros no seamos empáticos, que nos pongamos en el zapato del otro, que aprendamos a cuidar al prójimo, a todo el que está a nuestro alrededor y todo el que está a nuestro lado. Es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad orar por esa persona, cuidar a esa persona, aunque esa persona ni cuenta se está dando, Yolanda, que usted está orando por él. Y él pasa todos los días frente al salón y pasa quizás hasta diciendo mala palabra, pero él no sabe que usted está orando por él cada vez que usted lo ve. Entonces usted está haciendo la obra y el Señor se agrada. Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo.